Expansión interna. En el año 2012 nace Expansión Interna, con el objetivo de contribuir para compartir información relevante relacionada con la expansión de la conciencia, así como de la mística y la espiritualidad individual y colectiva. Así, se creó en ese año en Facebook una página y posteriormente un grupo en los que se han publicado numerosos artículos e información. La historia de la humanidad se ha caracterizado en gran medida por la preeminencia del miedo en todos los órdenes. Ha sido la base y justificación, consciente o inconsciente, de todas las afrentas que el ser humano ha realizado contra sí mismo. El miedo es la raíz del odio, del afán de predominio, de los conflictos, del egoísmo y la pobreza en todos los sentidos. Es una historia humana triste, milenios de lo mismo, en ciclos que se repiten constantemente. Es tiempo de que se evolucione a una nueva etapa en la que por fin se encuentre la forma de vivir en paz, con el amor como forma de vida, como base para una vida de abundancia, para todos, sin excepción. Es la hora de la realización integral del ser humano y del bienestar general. Esta debe ser la meta de la humanidad, en la que el dar, la solidaridad y la ética sean las normas básicas de la convivencia humana, cambiando para siempre el paradigma en que el conflicto y el miedo son los regentes. Individuos, generaciones e imperios que han sucumbido por no haber entendido esto y dejarlo atrás, para avanzar a una nueva realidad en la que los pleitos aldeanos pasen a la historia por caducos, obsoletos y retrógradas, en la que el nuevo enfoque y meta y reto sea el viaje a las estrellas. El universo nos está esperando, el descubrimiento y colonización por la especie humana de nuevos planetas. Ahí están, disponibles. Por algo es así, por algo están ahí. En este escenario, la cantidad de seres humanos actuales para esa gran tarea es aún mínima. Cada ser humano, sin excepción, ha de tener el derecho de tener todo lo necesario para su supervivencia, para su realización integral: alimentación, vestido, educación, cultura, espiritualidad integral, sin mezclar esto con ideologías caducas, confrontativas. Esto es algo nuevo. Los derechos implican obligaciones. Recibir implica dar. En realidad estaremos incrementando la capacidad de cada ser humano de dar. Esto generará aún más abundancia que la actual. La cantidad extra logrará un efecto multiplicador que hará factible la sustentabilidad de una nueva humanidad. Es ahora el tiempo en que cada ser humano se inicie y enfoque en la senda de adquirir conocimientos y principios que le permitan desarrollar todas sus habilidades de forma integral. Es tiempo de que cada ser humano alcance su mayor potencial, haciendo lo que le gusta y produciendo para un bienestar general mediante una iniciativa responsable en la que todo individuo, institución o empresa aporten para los objetivos superiores de la raza humana. Los retos y riesgos que enfrentamos son mayúsculos y la humanidad debe estar a la altura de estos para superarlos. Con este primer video iniciamos este canal de YouTube en el que presentaremos la información publicada en Facebook para así fortalecer la actividad que hemos venido realizando. Actualmente, la vida diaria nos deja sin tiempo, sin energía. Eso nos convierte en simples observadores. Nos hace indiferentes. Damos atención y tiempo solo a lo urgente, a lo que nos asegura lo necesario para lo que creemos necesitamos para vivir. Lo importante queda en segundo plano. No tenemos tiempo y atención para nosotros mismos, para nuestros seres queridos, menos a lo relacionado con la humanidad. Solo percibimos o vemos en medios que los problemas cada vez son mayores. Ocuparse solo de lo urgente crea estrés, tensión interna. Nos vemos impotentes y cuando nos damos cuenta, no sabemos qué hacer o cómo contribuir o acercarnos más a nosotros mismos, a nuestros seres queridos. La vida diaria
en medio de un estrés generalizado, es un estilo de vida que nos intoxica, con miedo y egoísmo, que permite en general que la pobreza siga existiendo, que se incremente la injusticia, la corrupción, las adicciones, la delincuencia y la confrontación violenta. Observamos con preocupación cómo a cada día se incrementan los problemas sociales y económicos. En un callejón que parece sin salida, se deteriora la calidad de vida de la mayoría. Vemos con estupefacción cómo el número de suicidios aumenta de forma alarmante, así como las enfermedades que tienen como origen el descontrol de las emociones. La depresión y la ansiedad se generalizan cada vez más. Todo esto nos afecta, aun cuando creamos que eso no está en nuestra órbita, hasta que nos toca, o hasta que nos damos cuenta que ya estamos en ello. Esto crece cada día y crea una perspectiva de un futuro nada alentador. Ganar más dinero y tener una mejor posición socioeconómica se ha impuesto como la opción de supervivencia. Ello ocupa todo el tiempo y atención, y con desesperación se corre tras esta zanahoria atada a la cabeza de cada quien. Ilusoria solución, incrementando el egoísmo y la indiferencia ante lo negativo que ocurre al entorno, al prójimo. Cada día se observa de reojo, haciendo partícipes y cómplices a los que no hacen nada ante esto, a los que no hacemos nada ante todo esto. Ante la problemática propia y general, se ha optado por huir de sí mismo. El enfoque se dirige a distractores que quitan el poco tiempo disponible para estar consigo mismo o con los seres queridos. Se evita a toda costa el diálogo interno, se evita la espiritualidad, se huye de una realidad que no agrada, de forma consciente o inconsciente. Se desperdicia el poco tiempo disponible para fortalecerse internamente y descubrir potencialidades y facetas propias que se desconocen en lo cultural, lo místico, espiritual. Con ello, crecen vacíos internos e insatisfacción incomprendidos independientemente del nivel socioeconómico. Se desea una humanidad virtuosa, donde se haya erradicado el miedo y con él todo aquello que desata y degrada, que ha mantenido por siglos un círculo vicioso en el que se repite lo mismo, que ha acabado con imperios y civilizaciones por eones. El enfoque actual antepone y da prioridad a la individualidad y a la obtención cada vez más de objetos materiales que crean obsesivos, compulsivos, que cada vez quieren más, independientemente de lo que ya tengan. Dar tiempo y atención al desarrollo físico y mental y espiritual en un enfoque integral de todas las capacidades del ser humano debe ser meta y objetivo que lleve a un estado armónico de paz y plenitud. Esto debe ser concientizado, tomado y recobrado por decisión propia, para así cultivar capacidades que van más allá de lo que se imagina y que la mayor de las veces se desconoce. Descubrirlas y cultivarlas es ahora responsabilidad. La expansión interna es prioridad requerida, camino para reconocer la esencia divina y recobrar las increíbles capacidades mágicas perdidas, ahora imprescindibles para lograr sobrepasar los desafíos actuales y futuros que la humanidad enfrenta y enfrentará. Es hora de despertar y acceder a los conocimientos, habilidades y capacidades para participar con entusiasmo, creatividad y amor en la definición de un futuro mejor. Es hora de la expansión interna. El desarrollo cultural y científico logrado hasta ahora ha traído extraordinarios avances. La tecnología ha logrado productos y servicios disponibles que dan un mayor bienestar y confort en todos los órdenes. Se han erradicado grandes flagelos en todas las áreas. Sin embargo, el ser humano en general ha sido descuidado de sí mismo y no ha avanzado a la par de esta evolución. Los conflictos han sido un motor destacado del desarrollo acelerado, ya que se ha demostrado que quien gana las guerras es quien está mejor provisto de mejores recursos científicos y tecnológicos. El lado oscuro de esto es que con este énfasis se avanza con frenesí en estas áreas para encontrar la forma más eficaz para que un ser humano o grupo humano
acabe con más rapidez a otro ser humano o grupo humano. Y aún más grave, este desarrollo se llama estrategia disuasoria, estrategia de nuevo basada en crear miedo para evitar el conflicto, en lugar de eliminar el miedo para no tener conflictos. Esta actividad ocupa grandes recursos que podrían ser utilizados para mejores objetivos. Acecha el exterminio al continuar repitiendo y replicando conductas que conducen a la guerra como solución y como forma efectiva de dirimir diferencias. Diferencias que, aunque parezca repetitivo, están basadas en el miedo, la desconfianza y la arrogancia. La ética ha pasado a segundo plano. Lo mejor del ser humano no se toma en cuenta o estorba en medio del conflicto. Sabemos con certeza que la próxima guerra mundial sería la última guerra de exterminio de nuestra civilización. Aún así, se ha retomado la retórica de la carrera armamentista, peligrosa, incontenible y autodestructiva. El desarrollo tecnológico ha desplazado a la fecha la actividad humana de actividades peligrosas extremas, repetitivas, de mucha velocidad y mucha precisión. Desafortunadamente, el excedente producto de esto no ha redundado en un bienestar general de la población, por lo que ha enfrentado al ser humano con este desarrollo. Enfrentamiento que puede extremarse en la medida que el desarrollo tecnológico logre ya no solo desplazar aún más el trabajo físico, sino también el mental, a través de la inteligencia artificial que amenaza con un desplazamiento mayor, con un enfrentamiento mayor, al no obtener objetivos superiores, prioritarios para la raza humana en su conjunto. Nos ha dado una transparencia y claridad necesarias la enfermedad contagiosa de alcance global en la que han muerto millones de seres humanos, que actualmente afecta a la humanidad. El mensaje es claro: lo que afecta a un ser humano en cualquier parte del planeta afecta indefectiblemente a otros en otros lugares del mismo. Está interconectado el mundo más que nunca antes, más de lo que imaginábamos. Lo que afecta a unos sin distinción de clase, raza, sexo, nacionalidad, estatus socioeconómico o ubicación, afecta tarde o temprano a los demás. Estamos en la misma nave y debemos cuidar a cada tripulante y a la nave misma. El mensaje debe ser entendido, comprendido y debe ser base para abordar de forma diferente la problemática humana. El planeta Tierra ha visto grandes cambios: la extinción de especies, la desaparición de grandes extensiones de bosque, selvas y la aparición cada vez más de fenómenos naturales extremos. Es tiempo de que lo mejor de cada ser humano aflore, se solidarice, se tome en cuenta y apoye a otro ser humano que lo requiera, y que esto sea el motor principal que guíe sus acciones hacia una humanidad sana, equilibrada, con soluciones provenientes de todos los estratos. Es ahora la hora en que la paz y el amor debe ser la divisa más importante, que nos lleve a las estrellas, destino y meta, que permitirá la reflexión de que en realidad somos aún muy pocos para esta gran tarea y que el autoexterminio es la peor locura que podría cometer la raza humana. Elevar la conciencia es despertar sentidos y capacidades que permitirán que la humanidad avance al paso siguiente y encuentre soluciones basadas en el amor y en la confianza. Hacerlo y contribuir al despertar a la nueva humanidad debiera ser nuestra mejor y mayor intención, ocupación y legado. Una actitud de optimismo, confianza y amor, logrado por el bienestar generalizado y equilibrado, sano y positivo, en que la armonía, la paz y la felicidad sean medio de vida y objetivo permanente. Todo lo publicado en Expansión Interna tiene la mejor intención de contribuir a que la humanidad pase de su adolescencia evolutiva, dominada por el miedo, para privilegiar el desarrollo integral humano lleno de entusiasmo, y así evolucione a una madurez en la que nuestra especie se considere lo que realmente es, una familia, y así todos seamos respetados, amados y valorados como lo que realmente somos, únicos, irrepetibles, con una misión para bien de todos y con derecho a un lugar en el universo. Si logramos esa visión, cada circunstancia que afecta a un ser humano será algo que nos debe afectar a todos y cada uno de nosotros. Logrado esto, la violencia en todas sus formas se volverá arcaica e innecesaria. F. Hassanab, 13
del 02 del 2022.